Como decía Diego, pues el objetivo de la charla de hoy y bueno, y una serie de webinars que les hemos preparado es informarles de, por un lado, los imperativos que pues, la norma Colombia, a través del Gobierno de la Nación, está imponiendo a las entidades estatales, a la administración pública, en temas de gobierno digital y también, pues claramente, pues hablarles de las herramientas que nosotros ponemos a su disposición para pues, facilitar pues una buena implementación pues, de esa estrategia de gobierno digital que está implementando el Estado, ¿no? En primer lugar, pues el concepto de gobierno digital, que imagino que a todos les es familiar, pero no está de más repasar un poquito cuál es el enfoque que el gobierno le está dando a este tema, ¿no? Básicamente, como pone aquí, lo que se pretende es implementar un Estado más eficiente, más competitivo, unos ciudadanos también más competitivos, proactivos, innovadores, y que generen pues, valor público a través de un entorno de confianza digital. Y esto, como pues, se comenta al principio del objetivo misional, ¿no? De lo que es gobierno digital, sería a través básicamente de la implementación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, ¿no? Esto no es nada nuevo, digamos que es algo que están implementando pues, la mayoría de los gobiernos a nivel mundial. Y es básicamente lo mismo que está pasando en todos los sectores que están adoptando progresivamente pues, estas tecnologías de la información y de las comunicaciones para mejorar procesos que antes se hacían pues, de forma más manual, ¿no? Lo que se busca básicamente es eso, mejorar la eficiencia pues, de la gestión presupuestal, de la atención al ciudadano, de todas las, digamos, las cosas que hace el Estado a través de esas tecnologías de la información y de las comunicaciones, ¿no? Y para eso, y es importante no olvidar lo que pone al final, ¿no? En un entorno de confianza digital. Para eso es necesario que las tecnologías pues, se implementen en un entorno de seguridad, de confianza, para que los ciudadanos pues, cada vez confíen más en hacer sus gestiones y las interacciones entre las administraciones incluso también se hagan a través de medios digitales con confianza y seguridad. Implicaciones y eso también se ha implementado en muchos otros sectores, quizás antes incluso que en el Estado, ¿no? En el gobierno. Pues todos sabemos que hace años tenemos como Amazon o Alibaba, pues que son probablemente las mayores comercios que hay hoy en día sobre la faz de la Tierra, ¿no? Y que gestionan millones de transacciones en línea. Todo eso ha sido un proceso, el tema del gobierno digital está siguiendo esas tendencias y poco a poco pues, se va imponiendo, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta normativa que el gobierno colombiano está implementando? Pues básicamente es toda la administración pública, entendida administración pública en los términos del artículo 39 de la ley 489, es decir, todas las entidades gubernamentales e incluso ciertas entidades particulares que tienen o que cumplen funciones administrativas, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, colegios, ¿no? No sé si ustedes están al tanto de que han salido, pues obviamente también por la circunstancia actual, ¿no? Del COVID que estamos todos padeciendo de alguna manera u otra, ¿no? Pero están saliendo decretos que ya impulsan a que los hospitales pues estén atendiendo a sus pacientes a través de pues, videoconferencia, ¿no? O sea, citas virtuales. Esto es otra de las facetas del gobierno en línea que, como verán, es un concepto muy amplio y que abarca pues, mucho, ¿no? ¿Cómo dice el gobierno que se debe implementar esta estrategia? Pues se habla de dos componentes. Uno de ellos es TIC para el Estado, el otro es TIC para la sociedad. Es decir, las tecnologías de la información tienen que afectar lo que son las transacciones entre entidades gubernamentales y las interacciones, todo el tema de interoperabilidad, por ejemplo, que no les será ajeno tampoco ese concepto, se tienen que implementar. También tiene una faceta pues, de extrema importancia, aquí es por donde se está iniciando también, que es toda la cara de interactuar con el ciudadano a través pues, de una sede electrónica, ¿no? Poder hacer transacciones o interacciones con las entidades públicas a través de mecanismos digitales. Estos son los dos componentes principales. Luego hay tres habilitadores que también son muy importantes, ¿no?
Uno es la seguridad, obviamente, y como decíamos antes, esto se tiene que hacer en un entorno de confianza digital, de seguridad de la información. Es súper importante para pues, dar usabilidad, por decirlo de alguna manera, o para que la gente confíe y utilice estos mecanismos. Hay un componente fundamental que es el tema de arquitectura empresarial, es decir, lo que se está proponiendo es de tecnológica que permita implementar todo esto con tranquilidad también, o sea, con bases sólidas. Y luego, pues, los servicios a ciudadanos digitales, ¿no? Que también es otro habilitador transversal que debe permitir la implementación de estrategia. Y luego hay unos propósitos, ¿no? Y estos propósitos, obviamente, objetivos finales, son, por un lado, ofrecer servicios digitales de confianza y de calidad a los ciudadanos, entre administraciones, etcétera. Que los procesos internos de las entidades sean eficientes y también seguros. Es decir, no solo vale poner pues, un formulario a través del cual me puedan, no sé, pues, poner derechos de petición, PQRs o lo que sea, sino que después el backend de la entidad, o sea, el proceso interno de la entidad tiene que estar alineado con esa puerta que abrimos hacia los ciudadanos a través de medios digitales, porque pues obviamente si no podemos morir de éxito, por decirlo de alguna manera. Luego hay un componente fundamental y es que las decisiones deben de estar basadas en datos. Digamos que cuando pasamos de un medio tradicional, por decirlo así, donde tenemos las transacciones sobre papel, no tenemos mucha información finalmente en nuestras manos, ¿no? O es difícil capturar esa información. Cuando empezamos a digitalizar los procesos, como todo ya es electrónico, es más sencillo, pues no sé, saber cuántas solicitudes de tal cosa, ¿no? Derechos de petición me entraron ayer, cuántas gestioné a tiempo y cuántas gestioné por fuera del tiempo. Y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener toda esa data, podemos tomar decisiones pues mucho más documentadas, ¿no? Mucho mejor basadas en información real, ¿no? Y eso es lo que también pretende la estrategia de gobierno digital, que cuando pues se implementen decisiones, se tomen decisiones basadas en la realidad de las capturar en esos datos, ¿no? Ayudados también, ya lo veremos, con tecnologías como inteligencia artificial o machine learning o analítica predictiva que nos permiten utilizar también esa data de una manera más eficiente, ¿no? Luego está el empoderamiento del ciudadano. Esa data que decíamos que se captura también es un objetivo misional ponerla a utilizar, o que la puedan utilizar los ciudadanos, ¿no? Para que también ellos tomen decisiones más informadas y más coherentes, ¿no? Y finalmente también que esto pues ayuda a que los territorios y las ciudades sean más inteligentes a través del uso de estas TIC, ¿no? Es decir, que cuando yo genere mis presupuestos, pues los genere pensando en las prioridades que realmente tiene mi territorio a través de un mejor conocimiento, a través del manejo de esa data, ¿no? Entonces, todos estos propósitos es lo que pues, lleva a la implementación de estrategia de gobierno digital, ¿no? Como le decía, estos son los habilitadores. Está la arquitectura, que es pues, un mejor manejo y implementación de las TIC, la seguridad de la información y los servicios de ciudadanos digitales. Vamos a enfocarnos en este momento un poquito en este último punto, en servicios de ciudadanos digitales, que digamos es por donde el Estado ha empezado más fuertemente la implementación de todo esto. Y se ha pues, implementado esto a través del decreto 1413 del 2017, en donde ya se establecen unos lineamientos para la prestación de esos servicios, ¿no? Esto se ha bajado, digamos, a través de, o se ha facilitado, se han dado ayudas para la implementación a través del Manual de Gobierno Digital, a través de los lineamientos de integración de entidades, a través de la Guía de Integración de Trámites y Servicios en gov.co, ¿no? Y básicamente, la ruta está descrita en este decreto que les comentaba, 1413-2017, donde pues, se define un objetivo y es que los usuarios con acceso a la administración pública puedan hacerlo a través de medios electrónicos y los medios, que serían unos servicios, por así decirlo, básicos, unos servicios especiales y una sede electrónica, ¿vale?
estos servicios, como ven aquí, se concretan un poquito más en pues los servicios digitales básicos serían, por ejemplo, servicios de autenticación biométrica o a través de la cédula digital o a través de una autenticación electrónica, poder disponer de mis datos a través de la carpeta ciudadana o los servicios de interoperabilidad entre entidades, ¿no? Los servicios digitales especiales serían aquellos propios, digamos, más allá de la casuística de cada entidad, ¿no? En donde se pues desarrollan soluciones a través de, alrededor de estos servicios digitales básicos. Y la sede electrónica, pues, es la que debe facilitar un acceso a través de medios electrónicos, a través de Internet, pues, a aplicaciones móviles con mecanismo de identificación, con políticas de seguridad en el tratamiento de mi información, con procedimientos y trámites electrónicos. ¿De acuerdo? El decreto del que les hablo, pues también describe una ruta en cuanto a tiempo de implementación, ¿no? Pues los tiempos oficiales a día de hoy son estos que están aquí descritos. Hay pues diferentes velocidades, por así decirlo, para las diferentes entidades, ¿no? Pero básicamente, pues todas las entidades deberían de estar en este año, a lo largo de este año, implementando estos mecanismos de gobierno digital, ¿no? Pues las circunstancias que todos conocemos actuales también han hecho que esto, en algunos casos se acelere, en otros casos se frene un poquito, ¿no? Pero pues esto es lo que está publicado en este momento y es lo que deberíamos tener todos en la cabeza, ¿no? Que a lo largo de este año pues deberíamos estar, todas las entidades de administración pública deberían de estar ya implementando estos temas. Digamos que todo esto que estamos hablando, descrito de otra manera, pues se concreta en los mecanismos que ya está habilitando el gobierno a través de gov.co, ¿no? De pues, gestión de trámites y de procesos, habilitados a través de mecanismos como autenticación, formularios electrónicos, documentos electrónicos, todos estos habilitadores tecnológicos. Y luego, pues lo que no está facilitando el Estado son todos los temas ya que debe de implementar cada entidad para optimizar. Veíamos que uno de los objetivos es la optimización de los procesos internos de las entidades, hacerlos más eficientes. Entonces, todo esto es lo que cada entidad tiene, pues digamos, en su responsabilidad el implementar a nivel de, pues, de seguridad de datos, a nivel de poder pues, tener unos procesos internos eficientes y exponerlos a los ciudadanos a través de estos mecanismos, estas sedes electrónicas, tener una arquitectura misional y de negocio que, pues, que soporte todo esto de manera adecuada y una infraestructura también y bases de datos que también lo soporten de manera adecuada. Esto, pues, para nosotros, digamos, esta ya es nuestra interpretación, se transforman en unos habilitadores tecnológicos que todos debemos de tener en cuenta, ¿no? Que son, por una parte, toda la exposición de los trámites, pues como hemos visto, se puede hacer a través de sede electrónica que puede ser gov.co, o pues hay muchas entidades que prefieren tener su propia sede electrónica porque pues esto les evita tener que integrarse con gov.co, que pues como decimos, pues requiere de unas integraciones. Y cuando uno implementa ciertas herramientas internas, por ejemplo un SGDA, pues muchas veces estos SGDAs ya vienen preparados para pues publicar ciertos procesos de forma automática. Y con eso nos evitamos pues, la integración, ¿no? Pero digamos que esta sede electrónica es uno de los componentes fundamentales y luego ya internamente para la gestión y el análisis de la información pues están las tecnologías de las que queremos hablarles en estos días, en estas charlas, que son, pues, por ejemplo, tecnologías que pueden facilitar la captura de información. Cuando a mí me llega, pues, una carta de un ciudadano, un PQR o lo que sea, pues, automáticamente analizar y capturar la información que hay en ese documento. Tenemos todo lo que sería, pues, la automatización de los procesos a través del BPM, la gestión documental de toda la información que yo recibo para pues, gestionarla de una manera eficiente en base a mis tablas de retención, también con seguridad, con pues, mecanismos que aseguren la autenticación, la autenticidad y la integridad del documento, temas de integración de aplicaciones, motores de reglas, obviamente también toda la analítica, que es algo que se vuelve transversal, es decir, en todo momento estoy recopilando información de mis procesos, estoy recopilando información de lo que tengo en mi gestor documental
y todo ello me ayuda a ese objetivo que decíamos también misional de decisiones basadas en datos. La seguridad transversal también a todo lo largo del proceso, muy importante, lo vamos a ver en el tercer webinar que vamos a hacer como colofón a esta serie. No vamos a hablar específicamente de temas de seguridad, que son bien importantes, ¿no? Es un habilitador que está ahí silencioso, ¿no? Pero que es súper importante para que todo esto tenga sentido. Y luego tecnologías que han surgido en los últimos años y que ayudan en todo esto. Digamos que BPM es un concepto que ya conocemos de hace tiempo, igual que el gestor documental, pero ahora con la irrupción, por ejemplo, del Robotic Process Automation o de la inteligencia artificial, el machine learning, estas automatizaciones de procesos cobran un nuevo sentido, ¿no? Ahora podemos automatizar ciertas tareas con robots, digamos, que evitan que personas estén haciendo tareas de bajo valor añadido, ¿no? Como por ejemplo consultar todos los días los correos que me han enviado los ciudadanos a través de mi buzón de correo que tengo expuesto hacia afuera y pues empezar a gestionar esas solicitudes. Esto lo puede hacer un robot, por ejemplo. O pues temas de inteligencia artificial que me ayudan en un manejo más predictivo, ¿no? O sea, en entender mejor cómo funcionan mis ciudadanos, mis clientes finales, ¿no? Finalmente, y ofrecerles mejores servicios. Y el machine learning también que me ayuda a automatizar ciertos procesos, ¿no? Vamos a hablar un poco de todas estas tecnologías como habilitadores de esa estrategia de gobierno digital en el seno de las entidades gubernamentales, ¿no? Y finalmente, como para ejemplificar lo que estamos diciendo, ¿no? Pues aquí podríamos tener como un proceso, un circuito típico que tienen todas las entidades. Puede ser de correspondencia, de gestión de PQRs, ¿no? De diferentes cosas que son muy habituales, ¿no? En donde pues tenemos la sede electrónica, en donde yo pues radico mi solicitud. Podemos empezar a meter temas, por ejemplo, como RPA. Como ven, este robotito representa el tema de RPA y lo tenemos metido en diferentes partes del proceso porque nos puede empezar a ayudar ese concepto de, del, ¿cómo lo dijiste, Diego? Se me olvidó el concepto que dijiste. Eh, el empleado inteligente o el empleado que baja a 7 por 24, pues lo podemos implementar en varias partes del proceso para que se automaticen ciertas tareas, como digo, de bajo valor añadido o no tan de bajo valor añadido, ¿no? Y que seamos mucho más eficaces. Tenemos técnicas de captura que nos permiten, pues eso, a través de un documento que recibimos, empezar a capturar automáticamente y validar automáticamente cierta información. Podemos implementar motores de reglas que en base a la información que hemos capturado empiezan a direccionar las solicitudes por un proceso u otro, automáticamente también, ¿no? Tenemos gestión de casos apoyada en inteligencia artificial o automatización de procesos, también apoyada en inteligencia artificial, que nos ayuda con temas, por ejemplo, de toma de decisión, ¿no? Por poner un ejemplo, si yo he tenido 1000 casos de un tipo y tengo pues habilitada temas de machine learning, cuando llegue el caso 1001 podemos hacer que pues la inteligencia artificial nos proponga, oiga, usted en los 1000 casos anteriores, cuando le llegó un caso de este tipo, lo gestionó de esta manera. Pues le propongo que lo haga igual en esta ocasión, ¿no? Entonces podemos empezar a mejorar la toma de decisiones, a mejorar todo lo que son incluso la automatización de ciertas tareas, mejorar también toda la parte de analítica predictiva avanzada y toda la información, pues manejarla dentro de nuestro sistema de gestión de documentos y expedientes electrónicos, ¿no? Y de archivo donde tenemos, digamos, la memoria histórica de la entidad y donde tenemos pues todas las evidencias, la trazabilidad, la integridad de los documentos que nos da la tranquilidad pues de que todo está sustentado y soportado, ¿no? Todas las transacciones que hace la entidad están bien sustentadas y soportadas. Estos son un poco los conceptos que queremos trabajar con ustedes en estos días que vienen. Y bueno, y esta era una pequeña introducción para que pues, estemos contextualizados de lo que vamos a ver. Y a continuación, pues le voy a ceder la palabra a Frank, que les va a empezar a hablar un poquito más en detalle de ciertos conceptos ya de tecnologías que nos permiten hacer que esto sea una realidad, ¿no? Entonces, muchas gracias y Frank, te cedo la palabra. Muchas gracias, David. Buenos días. Voy a compartirles mi pantalla.
¿Me confirman si ya la ven? Sí, ya se ve, Frank, gracias. Ok. Bueno, como mencionaba David, el apoyo, digamos, de la tecnología en todos los temas relacionados a gestión documental y que están enfocados ahorita a toda la parte de automatización, nos ha llevado a una evolución bastante rápida de los procesos. Toda la automatización de procesos lo que busca es mejorar los ingresos en la organización, en los tiempos de respuestas y de cierta forma llevar tareas que en algún momento son ejecutadas por funcionarios y que pues por ser humanos como tal, requerimos, por ejemplo, varios turnos o varias personas ejecutando las mismas tareas o los mismos roles para poder cumplir con una meta específica. ¿Sí? Algunas tareas están sujetas a errores por temas de captura de datos o otras tareas están sujetas a pérdidas de tiempo porque pues los humanos nos cansamos, necesitamos descansar, necesitamos, no sé, ir al baño, tenemos compromisos adicionales. Entonces, en algunas situaciones es súper importante contar con plataformas que nos permiten automatizar un poco más los procesos. En ese sentido, voy a hablarles de una plataforma propietaria de IBM que se llama Digital Workers. Realmente vamos a ver algo que se llama el Business Automation Studio, que es un portal, por llamarlo de alguna forma, donde yo puedo rápidamente desarrollar aplicaciones para mi compañía, tanto para la gestión interna como para la prestación de algún servicio, a partir del apoyo y la configuración que hace como tal el equipo de TI. ¿Sí? Digamos, yo como usuario funcional o una persona de un área específica que no tiene de pronto un conocimiento técnico, no necesito tener habilidades de desarrollador de software para armar una solución, sino que puedo reutilizar los componentes que en su momento publica como tal el área de TI, armar una especie de combinación de estos, de sus funcionalidades para mejorar la automatización de un proceso. En ese sentido, todo el tema relacionado a Digital Workers cuenta con una serie o un banco, un catálogo como tal de habilidades que ya están predefinidas, como les mencionaba, el equipo de TI hace una implementación o una librería y la publica, y yo puedo hacer uso de esas librerías para desempeñar, automatizar eh, actividades de tres formas. Algunas para hacer actividades de comprensión, que son identificación, extracción o transformación del contenido, y este tipo de actividades nos apoyamos en plataformas, por ejemplo, como herramientas de captura de texto y OCR, como el caso de IBM DataCap. También podemos contar con tareas que implican la toma de decisiones y esto puede ser, por ejemplo, un motor de reglas que ya esté preconfigurado prestando algunos servicios de tomar decisiones con base a información que reciba de entrada y también análisis de texto, ¿sí? En el que podemos, a través de Watson, por ejemplo, de IBM Watson, hacer un análisis de los documentos o de algún repositorio de datos, sea una base de datos o un conjunto de archivos, para tomar decisiones que pueden ser predictivas o pueden ser prescriptivas y las tareas de actuación, que son como tal la ejecución de tareas muy específicas. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver ahorita es IBM Business Automation Studio, que realmente es una plataforma web de IBM donde podemos hacer o armar como tal nuestras soluciones sin necesidad de pronto de tener un conocimiento técnico muy elevado. Entonces, yo estoy por acá conectado a una de nuestras máquinas. Como ven, ya estoy conectado a la plataforma de Business Automation Studio. Es una plataforma web y me presenta básicamente dos o tres tipos de opciones dependiendo mi rol. En este caso, por ejemplo, estoy viendo la opción de empezar a construir una aplicación. Como les mencionaba, esta de
dependen de las librerías que nos publique el área de TI, o crear un trabajador digital, que también lo que va a hacer básicamente es decirle, usted va a ejecutar una serie de pasos. De esos pasos, por ejemplo, si tengo 5, 4 van a ser de forma automática y uno va a ser ejecutado por un usuario final. ¿Sí? Entonces, vamos primero a mirar cómo podemos nosotros utilizar la parte de la creación de una aplicación. Eh, Algo que vamos a ver en este ejemplo es cómo podemos nosotros reutilizar un componente, por ejemplo, si queremos atender las solicitudes de una PQR, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en ese caso, por ejemplo, voy a devolverme un poquito para acá, y por acá en los templates les quiero mostrar, por ejemplo, este template que tenemos por acá. Y este template lo que tiene realmente es una serie de vistas que nos permiten a nosotros reutilizarlo según lo que necesitemos. ¿Qué hizo el área de tecnología? El área de tecnología nos creó una serie de formularios en los que, como ustedes pueden ver, únicamente tiene una imagen de encabezado y una imagen y un texto por acá abajo del pie de página, y nos dejó una serie de secciones en las que nosotros podremos agregar nuestros componentes según lo que nosotros necesitemos. Entonces, digamos que en este caso queremos crear un formulario sencillo para la erradicación de PQRs. En mi entidad, por ser una entidad del Estado, y la normativa me indica que yo tengo que recibirle el PQR a un ciudadano independientemente de la forma en que lo presente, ¿sí? Entonces, pensemos en el escenario en el que tenemos una oficina que no está dedicada a los temas de PQR, sino a otros temas en específico, pero ante la demanda de los ciudadanos que quieren radicar un PQR, pues yo tengo que recibírsela. Entonces, no tengo tiempo de ponerme a plantear y a contratar para que se implemente una solución de PQRs, o ya yo tengo un canal de PQRs que atienden una sede principal, pero en las otras sedes no. Hacer un despliegue adicional para todo eso puede ser muy costoso. Entonces, ¿qué hago? Reutilizo los componentes. Este componente que están viendo, como les decía, lo creó el área de sistemas, tiene una serie de vistas, tiene una serie de variables para capturar los datos, y lo que voy a hacer es dejarlo publicado para que luego por acá ya ingrese un usuario que no tenga conocimientos técnicos, para que cree su propia aplicación, y lo que hace es conectar esa aplicación con el template que nos publicó el área de TI, y eso asociarlo a un proceso de gestión de PQRs. Entonces, por acá, si ustedes pueden ver, este es el mismo template, ya convirtiéndolo en una aplicación. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue arrastrar componentes, ¿sí? Le dijimos por acá, usted va a tener varias secciones, perdón, una donde va a estar la información de erradicación del PQR, los documentos asociados, en el caso de que sea un reclamo. Disculpa, Frank, qué pena. Es que estamos viendo un poquito mal. ¿Podrías...? Hola. Hola, ¿Sí? perdón. Sí, qué pena, ¿qué me decían? Que no se está viendo la pantalla que estás compartiendo. No, Solamente ok. se ve el primer, como la ventana, la primera ventana. Se ve sobre todo la aplicación tuya de la parte de arriba, lo que son los navegadores, pero la parte de abajo donde estás mostrando el flujo no se está viendo. Vale, regálenme un segundo, entonces les vuelvo a dar compartir. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver completa? No se ve. Frank, lo que pasa es que se ven muchas ventanas por arriba, ¿no? Como la barra de navegación de los navegadores o del navegador, y la parte donde estás mostrando la aplicación pues se ve chiquita, ¿sí? Ah, ok, entiendo. Espérenme, cambiamos acá esto.
Ahí mejor, sí. ¿Ahí le alcanzan a ver mejor? Mucho mejor, sí, gracias, Frank. Vale, no, gracias por avisar. Ok, bueno, les mencionaba entonces que a partir de la plantilla que el área de TI nos publicó, nosotros lo que hacemos es agregarle los componentes que necesitemos. En este caso, vamos a tomar una serie de datos, de campos de datos. En cualquier momento nosotros podemos agregarles otros componentes, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, modificar todo el comportamiento. Pero en este caso en específico lo que hicimos fue llenar la plantilla del formulario con los campos que vamos a pedir para la erradicación del PQR. Entonces, asimismo hicimos para las diferentes pantallas y lo que vamos a hacer es que cuando una persona llegue se diligencia su información y con base a eso se valida si se hace el radicado del PQR y finalmente se dispara un flujo de aprobación. Entonces voy a devolverme por acá a la página inicial y vamos a darle por acá Preview, que todavía no es la publicación como tal de la solución, pero ya podemos ver cómo va funcionando, inclusive podríamos verla mejor por el tamaño de la pantalla como tal. Dale un segundo que cargue. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros contamos con una serie de campos, como les mencionaba, que podemos diligenciar para simular como tal el proceso de erradicación. No quiere decir que esta sea la información verdadera igual, como les mencionaba, es algo que estamos reutilizando. Podemos validar si el cliente existe, si el cliente existe nos arroja un código del usuario como tal o del ciudadano, si ya lo tenemos reportado en nuestras bases de datos, podríamos agregar por acá algunos documentos y podríamos también indicarle si él lo que está tratando de hacer es un reclamo por algún valor en específico, ingresarlo, radicarlo. Por acá nos indica que sí se hizo el radicado y le impulsamos el iniciar proceso de gestión para que se dispare como tal el proceso finalmente de gestión. Esto digamos que es solamente ejecución a nivel funcional, realmente no afecta a base de datos ni nada, porque al final cuando yo como usuario de negocio defina cuáles son los pasos a pasos de mi aplicación, lo que hago finalmente es solicitarle al área de TI que haga el despliegue, obviamente porque ellos tienen el control de todas las plataformas. Cuando ellos hagan el despliegue como tal, ya nosotros podremos acceder a la aplicación publicada en nuestra plataforma web. Entonces, regálenme un segundo, vamos a acceder por acá. ¿Cómo se vería esto al final? Por ejemplo, ya estamos por acá en IBM Navigator, que es como tal la herramienta de web de usuario final. Por acá ya está publicada la aplicación. Y digamos que yo acá puedo tener todas las funcionalidades que ya tenía previamente en mi compañía y lo que se me habilita es el nuevo formulario de erradicación, donde yo puedo ingresar toda la información. Vamos a disparar por acá eh, una simulación del radicado y con eso miramos el proceso que se lanza. Hasta ahora no he ingresado a hacer validaciones de código o algo, sino simplemente hacer como tal, si vieron, solo temas de diseño, agregando campos y validación de datos. Entonces, esto es únicamente en la parte de creación de aplicaciones como tal, sencillas y que me pueden ayudar a mí, por ejemplo, un proceso de solicitud de vacaciones de forma interna, un proceso en el que yo necesite hacer legalización de gastos y demás. Por otro lado, otra de las funcionalidades que tenemos, espérame que le di acá clic donde no era, otra de las funcionalidades que tenemos en Digital
toda la parte de los digital workers o los trabajadores digitales. Esto funciona muy parecido. Desde esta funcionalidad yo puedo definir cuáles son, o tomar a partir de un catálogo de habilidades o de funcionalidades predefinidas, asociarlas a una serie de tareas y también medir el desempeño de esas tareas. Funcionalmente es muy parecido a lo que hace RPA, pero en esta parte pues se apoya mucho en las herramientas de inteligencia artificial que maneja IBM, como son todos los temas relacionados a procesamiento de texto en lenguaje natural, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros por acá tenemos una aplicación de gestión de PQRs también, y en este caso, por ejemplo, si queremos habilitar un canal de atención vía correos, donde nos radiquen los PQRs por correo, yo lo único que le digo es, creo una actividad que se llama recibir correo, puede ser automática, conecto un correo vigilado a la plataforma para que descargue los adjuntos e interprete el texto. Entonces puedo también definirle que haga la interpretación como tal de ese texto y finalmente envíe un correo de respuesta. Entonces estos son pasos sencillos, pero es una muestra de que puedo automatizar algunas actividades o contar con algunas actividades de forma automática. Por ejemplo, yo le voy a dar acá eh, para crear una actividad y le voy a decir por acá analizar texto o correo. Y cuando la creo, puedo asociarle habilidades, que son las funcionalidades que les mencionaba, y acá miren donde yo tengo para seleccionar, dependiendo de la funcionalidad que necesite, un motor de reglas, ¿sí? Puedo hacer el envío de correos electrónicos, leer el correo electrónico, que eso está asociado a la primera actividad o la primera tarea, y las que les mencionaba que pueden hacer uso de capacidades de inteligencia artificial o temas de machine learning, por acá están, que si ustedes ven, pues lo que hace es consumir las APIs de Machine Learning de Watson, ¿sí? Para tratar de interpretar como tal los contenidos. Y hay una que llama muchísimo la atención siempre, es, ya se las voy a mostrar, eh, por ejemplo, capacidades inclusive de hacer traducciones de texto, si nosotros tenemos algunos clientes o procesos que involucren documentación pues en otros idiomas. Entonces realmente lo que hago es seleccionar, decirle cuáles son los skills que yo voy a utilizar y finalmente podemos nosotros verificar por acá, una vez se ejecuten las tareas, cuál ha sido su desempeño. En este caso pues no la hemos ejecutado, no estamos conectados a Watson, pero esas son como las posibilidades. Vamos a dejar un momentico esta parte hasta acá. Ahorita vamos a tener una segunda intervención para ver un poquito más a profundidad y validar temas ya asociados con todo lo que tiene que ver con archivo y vemos un poco más detalle lo referente a la norma, lo referente a la aplicación de las TRD, que ya estamos también como excediendo. Entonces voy a cederle entonces la palabra a mi siguiente compañero, a John. Hola David, ¿cómo estás? Para compartir la pantalla no puedo, no tengo habilitada esa opción. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Oye, tengo una dificultad para compartir mi pantalla, de pronto tengo un tema de permisos ahí. Ah, sí, Diego, por favor, Sí, habilítalo para que dame, pueda. Sí, sí, John, tranquilo. dame un segundito, No ya te te habilito preocupes. para que puedas compartir. Si quieres, inicia un poquito y ya te habilito. Ah, perfecto, listo, no hay ningún problema. Bueno, buenos días a todos, gracias por su asistencia. Bueno, pues en esta oportunidad vamos a tratar de enlazar un poco la fascinación que hay por las nuevas tecnologías y las posibilidades que tenemos, pero también un poco alinearlo con
el enfoque legal que pesa sobre todos estos, digamos, dictámenes regulatorios, pero también desde el punto de vista técnico, apostándole a las buenas prácticas y enlazándolo de manera tal que podamos, ¿por qué no?, plantear una integración funcional de la gestión documental tal y como la pide hoy el Estado, ¿no? Como la reclama hoy el ciudadano. No sé si ya tenga la vista en pantalla, ¿sí? Sí, sí, John, ya sale. Tal y como la plantea el Estado. Entonces, digamos que vamos a hacer un breve recorrido sobre estos temas y sobre las normas que de alguna manera son líneas o referentes, porque digamos que también nos debe asistir un poco el criterio y las posibilidades que tenemos. Voy a partir de mirar lo que en el gobierno colombiano podría ser un referente y es la norma 15489.1, la cual busca que existan sistemas de registros en términos muy generales, auténticos, fiables, íntegros y usables. Es decir, que de cara a un marco de intercambio de información, esta información no solamente esté segura, sino que también sus sistemas o su arquitectura responda a esos deberes, digamos que a ese objetivo. Y obviamente definir unas políticas que permitan garantizar una gestión de registros, que garanticen que esa valoración decante en una automatización que comprenda el negocio, que valore el riesgo, que mitigue cualquier posibilidad de no disponibilidad, de no entregar unos registros confiables y lo más importante, que nos permita especificar requisitos muy razonables y ejercer controles sobre esos registros, como por ejemplo desplegar un esquema de metadatos, eh, establecer un esquema de clasificación o un plan de archivos o un file plan para las diferentes agrupaciones de información que nosotros tenemos en las entidades, series documentales, definir o incorporar reglas de control de acceso, como son las herramientas de gestión de información pública, y obviamente fijar unas directrices para disponer de esa información. Y unos procesos y la involucración de unos procesos que son determinantes en el marco de esta norma 15489, que es la creación, la clasificación, el control de acceso, el almacenamiento, la captura. Bueno, que cuando uno lo mira detalladamente en el marco de las normas gubernamentales, pues ampliamente están definidas en muchos acuerdos, por ejemplo, en el caso del Archivo General de la Nación, pero que también las normas técnicas tienen un acompañamiento ahí muy tangencial en la medida en que a veces no los podemos acercar y en el medio se para una tecnología con muchas bondades, con muchos beneficios, pero que de pronto no podemos decantar, desplegar y digamos que ejercer un gobierno de esa información en el marco de estas buenas prácticas. Bueno, en el marco de la integración funcional y de procesos, pues tenemos dos frentes a nuestro entender, y es uno que no es tecnológico en esencia, pero que tiene un alcance tecnológico, tiene una implicación tecnológica, que es lo que implica la 15489.1 en lo que tiene que ver con la creación, captura, el entorno de producción de estos registros, la creación misma de los registros y las especificaciones técnicas de esos registros, los formatos, los tipos de formatos que hay, audio, video, etcétera. Y adicionalmente, pues todo lo que implica hacer ese uso de esa información. Cómo se captura, cuáles son las especificaciones de captura, la clasificación, el acceso, la reutilización, su migración y finalmente las políticas de retención que en el gobierno colombiano se conocen como las tablas de retención documental y bueno, y otras herramientas que determinan qué se debe hacer con estos registros. Digamos que haciendo este recorrido desde procesos que de partida no se entenderían como no técnicos, no tecnológicos, pues estamos enmarcando el ciclo de vida de procesos: captura, políticas de retención, administración y uso, disposición legal y un poco de monitoreo y auditoría y gestión de todo este proceso de cambio que no solamente es funcional, sino que también es técnico, tecnológico y abarca inclusive también la arquitectura. Entonces estamos frente a unas especificaciones funcionales que en el caso o referente colombiano y que también es un referente para la industria, como lo es en este caso IBM, pues obviamente tenemos formas, mecanismos de cómo capturar y declarar registros que se presuman auténticos, fiables,
seguros, íntegros, y adicionalmente también tenemos cómo definir en el marco de ese MOREC cuadros de clasificación, organización de archivos físicos electrónicos, fijar controles de seguridad y aplicar políticas de retención de esos registros, tanto en lo físico como en lo electrónico. Y adicionalmente, en el marco de ese ciclo de vida, pues tenemos un uso o una posibilidad de disfrute, de beneficio, de acceso a esa información que ha sido resguardada por los tiempos en los cuales ha sido definida. Y por supuesto... Hola, John, discúlpame, es que no se ve, tu pantalla creo que se congeló porque estamos viendo solo la primera página de tu presentación. Entonces imagino que ya estás pasando por las otras, pero nos hemos quedado en esa primera página, como que se congeló. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir la presentación. Dale a la primera opción, que es compartir el escritorio. Perfecto. Ahí está. Ahora ya. ¿Ya la tienes ahí? ¿Está bien? Sí, ya ahora ya se está visualizando, sí. Ah, perfecto. En el último. Ok, ya. ¿La tienen? ¿Todos la pueden ver? Perfecto. Listo. Si se congeló, algo pasó ahí. Bueno, la voy a dejar así para poderla... Listo. Entonces, venía comentándoles que hay procesos no tecnológicos, pero que tienen una implicación en la política, en el ciclo de vida de los procesos, pero que debajo de todo esto, por dar una figura, o un soporte, hay una base tecnológica que me permite a mí, como en el caso de las funcionalidades que nosotros representamos, pues poder capturar y declarar registros auténticos, fiables, usables, digamos que íntegros, garantizar una clasificación, una ordenación, fijar unos controles de seguridad y disponer de esos registros, garantizar una recuperación, una búsqueda inteligente de esta información, un aprovechamiento de toda de la recuperación de estos objetos y de la data que digamos que en contexto acompaña o permite la indexación de estos objetos. Adicionalmente, apostarle también a la transferencia, exportación, eventualmente la eliminación, según dispongan cual sea la retención o disposición final de estos registros, y por supuesto ejercer procesos de auditoría, preservación, y por qué no hacer énfasis en lo que se denominan la información vital, ¿no? O que le daría continuidad a los procesos de negocio. Poniéndolo en estos términos, quiero mostrarles esta diapositiva donde de un lado pongo lo que sería la Ley General de Archivos en la suma con la política de gobierno digital, apostándole, por supuesto, a las buenas prácticas, es decir, a los procesos definidos y que son referentes generales de los procesos de la gestión documental, como son captura, registro, clasificación, identificación de la disposición, el almacenamiento, etcétera. Y frente vamos a colocar el mandato legal que tenemos de tener como referente un modelo de requisitos funcionales que está en este caso en el artículo 8 del decreto 2609, que lo tenemos enfrente, en el cual, digamos, están sugeridos todos estos momentos, ¿no?, de la gestión documental, momentos, procesos automatizables, gobernables, y que, si me permiten, voy a señalar que en el caso de la captura, pues esto de cara a las políticas o a las guías de unificación de portales y ventanillas electrónicas, pues nos permitirían ejercer un mejor control sobre la información que se recibe y que se produce al interior de la entidad, y que obviamente me permitiría, ¿por qué no?, plantear unos flujos muy diferenciales en cuanto a lo que, por ejemplo, serían las PQRs, teniendo en cuenta que al interior hay flujos bastante particulares, diferentes actores, diferentes tiempos, y que obviamente eso le interesa como gobierno a la entidad, pero también como atención al ciudadano. La gestión de documentos físicos electrónicos, la gestión de emails, la gestión de toda esa comunicación que en este tiempo o de aquí en adelante seguramente va a ser mucho más concurrente, más fluida. En cuanto al registro, pues los esquemas de metadatos, que serían toda una posibilidad desplegable en estas herramientas que les estamos presentando, una vez se tenga un plan de archivos debidamente conformado, me estoy refiriendo a un cuadro de clasificación, y todos los demás procedimientos o afinaciones técnicas, guías, lineamientos orientados a poder mapear los registros de información que hay en la entidad, que hacen parte o son integrales o que le dan unidad de contenido a los expedientes electrónicos, lograr esa identificación única de esos registros para poderles dar un tratamiento el más adecuado y diferenciado según su contexto,
Por supuesto, va a ser una secuencia de todas estas actividades, llevar una trazabilidad que no solamente involucre una ventanilla única, sino realmente una trazabilidad que permita que los documentos lleguen a buen puerto, lleguen a su conformación de un expediente, que estén al servicio de la entidad, pero también del ciudadano. Adicionalmente, garantizar que todas estas herramientas de gestión de información pública en el marco de la ley de transparencia, como son las tablas de control de acceso, el índice de información reservada y clasificada, la protección de datos personales, la anonimicidad, bueno, otros elementos ahí que aparecen en este momento muy engranados en las entidades, muy planificados, pero que están a puertas del despliegue, pues puedan tener un lugar acá una vez se tenga claro que se tienen claridades de cuáles son las buenas prácticas, de cuál es el deber legal, pero también que se tenga la herramienta adecuada y apropiada para poderlo desplegar, ¿no? De una manera nativa, en cierta forma, y guardando las proporciones en el caso de que haya que hacer algún ajuste o alguna parametrización necesaria. En cuanto al almacenamiento, pues ni hablar, también hay unas especificaciones muy puntuales de cómo hacer almacenamiento físico y electrónico y crear sus propios repositorios. Apostarle también en el caso del seguimiento o uso de esta información a la continuidad digital de la información, que seguramente está plasmada en muchos de los planes estratégicos de sistemas, y obviamente ante la observancia y acompañamiento y formulación política del Archivo General y del Ministerio de las Comunicaciones. Y algo aquí que me parece supremamente importante que tiene que ver con el uso, y ya lo mencionaba David en la primera intervención, era que ahora, con ocasión de estos decretos, y no solamente desde ahora, desde mucho antes, pero ahora con más fuerza con los nuevos decretos de este estado de, entre comillas, emergencia, pues ha tomado mucha fuerza el tema de la calidad de la información, de la calidad en términos de su usabilidad, de la experiencia de usuario, de garantizar el acceso y el disfrute independientemente de las condiciones técnicas, etcétera, sino garantizar esa disponibilidad y ese uso. Entonces, digamos que este escenario también está muy de cara a la política de gobierno digital y pues finalmente la disposición, ¿no? Toda esa valoración previa que seguramente se fijó con mucha anticipación, se clasificó con mucha anticipación en cuanto a su acceso, en cuanto a su valor legal, etcétera, pues debidamente pueda ser desplegada, gestionada y en un escenario futuro no muy lejano, pues se puedan hacer transferencias de información electrónicas con las condiciones de almacenamiento o empaquetamiento que corresponden de cara a, pues, a garantizarle de entrada la memoria institucional a la entidad, pero sobre todo la memoria nacional, teniendo en cuenta que muchos de los que somos sujetos obligados y utilizamos las tecnologías más adecuadas y podemos llevar a buen puerto todo este ejercicio, pues obviamente vamos a garantizar, digamos, no solamente estar o cumplir de conformidad con la ley, sino seguramente vamos a estar de mano digamos, a ser guiados por las buenas prácticas y por un instinto que nos va a llevar seguramente a llevar las cosas a un escenario de gobierno de la información, pues de cara a todos los compromisos actuales. Digamos que en términos generales esto es lo que buscamos nosotros, este es el entendido nuestro de cómo vemos el gobierno de política digital, cómo entendemos la Ley General de Archivos y obviamente con las presentaciones que vienen posteriores van a darse cuenta de que hay muchas de estas herramientas que están diseñadas, preparadas, son muy intuitivas de cara a todos estos requerimientos que hoy, digamos, demanda el gobierno y son, digamos, el interés seguro de muchas de las entidades que están, digamos, a puertas de iniciar este proceso. Digamos que con eso cierro esta intervención y pues no sé si tengan alguna pregunta o algo, o le doy el paso a mi próximo compañero de trabajo. John, una pregunta que sale aquí en el chat que nos hace Claudia. Claro. Es si podrías hablarnos un poco más de cuáles son esos decretos de emergencia y cuáles crees tú que son los prioritarios que tendrían que tener en cuenta hoy en día. Sí, mira, hay unos decretos, creo que es el 531, 530 y algo, espérate un momentico porque me cogieron fuera de base con los nombres que han salido, me los sé muchos, pero esos me tienen, todavía no me los he aprendido. Pero bueno, en la página de la Presidencia de la República, las últimas normas que han salido hacen particular énfasis en la manera en cómo se deben, por ejemplo, tramitar las cuentas de cobro con los contratistas. Si no estoy mal, creo que una de esas normas es el 2106. Alguien que me corrija, por favor, ahí, que no lo tengo en este momento en mente, pero pues básicamente lo que señala esta norma es que durante esta transitoriedad,
no solamente el manejo de cuentas de cobro, sino también la manera en cómo se van a tratar o gestionar, pues obviamente al margen de que no se cuenten con todas las tecnologías, pues digamos que van a tener una serie de, ¿cómo decirlo? Digamos que consideraciones para que puedan ser o tener cierta admisibilidad legal en el marco de la institución, es decir, que se valdrán en este caso, por ejemplo, el caso de las firmas digitalizadas y enviadas a través de medios o medios electrónicos. Está el tema también de la accesibilidad que se les exige a los servicios que se van a prestar, a los servicios de salud que se les van a prestar a los ciudadanos con ocasión de esta situación de la pandemia. Está también los decretos donde está también en consulta pública los documentos que seguramente van a ser la política y guías para la integración de portales y ventanillas electrónicas. Si me permiten, ahorita busco el enlace y se los comparto. Particularmente este último que estoy mencionando es muy revelador porque casi que plantea una arquitectura muy cercana a lo que estamos tratando de bocetear acá. Para los que han tenido de consultarla o los que no, los invito a que le den una revisada porque hay muchos de estos elementos de arquitectura, componentes, normas técnicas están ahí plasmados y ahora cuando uno ve las normas recientes con ocasión del decreto de los decretos de emergencia, pues obviamente uno entiende hacia dónde y a qué le apunta el gobierno, o mejor, desde hace mucho tiempo le estaban apuntando a esto. Lo que pasa es que esta situación lo acotó y nos hizo entrar en un escenario en el cual se ha dinamizado un poco más este intercambio de información. Estoy buscando acá puntualmente, voy a hacer un listado de los decretos de emergencia y si me permiten, antes de que termine la conferencia, los voy a colocar acá en el chat para que los puedan acceder, ¿vale? Sí, igual también los podemos poner en la web y vamos a enviarles a todos los asistentes un correo para que puedan acceder más tarde a toda la información. No te preocupes. Listo, bueno. La imagen que tengo yo ahí ¿estuvo bien o fluyó o se congeló? Está perfecta, está en el último slide. Ahí. Bueno, perfecto. No sé si tengan alguna otra inquietud o le doy el paso a mi compañero para que continúe con su presentación. Gracias, John. Sí, continúa, Frank, por favor. Ya se nos está acabando el tiempo. Vale, aquí estoy. Entonces vamos a ir rapidito. Vamos a aterrizar un poquito lo que mencionaba John. Les voy a compartir por acá mi pantalla. ¿Me avisan, por favor, cuando la logren ver? Listo, Fran, ahí se ve. Ok, entonces, si pueden ver, esta es la última diapositiva que nos mostraba John para explicarnos un poco todo el tema de la Ley General de Archivo y la política digital del gobierno. Entonces, la siguiente demostración va a estar enfocada en eso, en cuáles son esos aspectos claves de un SGDA para una entidad de gobierno. Y si ustedes ven en nuestra siguiente diapositiva, vemos las mismas características de la Ley General de Archivo y en la parte de abajo, cuáles son las herramientas, en este caso de IBM, que nos ayudan a cumplir con cada uno de esos requerimientos. Por ejemplo, en toda la parte de captura, registro y clasificación podemos encontrar herramientas como DataCap, que ya les voy a mostrar a grosso modo qué hacen, para qué sirve. Lo mismo que Content Collector, que realmente pues, sirve también como de captura. El Content Analyzer, para hacer también un análisis de los contenidos, inclusive con algunas capacidades de clasificación. IBM FileNet, que realmente es el repositorio donde finalmente vamos a almacenar tanto los documentos físicos como los electrónicos. Records Manager, que nos sirve para todo el tema de las tablas de retención, las reglas de disposición de los documentos, todo el tema de ubicación de esos documentos, sean físicos o digitales, y también herramientas como IBM Vault, que realmente viene siendo el BPM de procesos empresariales, y el ODM, que viene siendo un motor de reglas. Entonces, todas estas herramientas nosotros las podemos combinar
para lograr una plataforma que nos ayude a soportar y a cumplir con todas las directrices como tal que da el gobierno, y en este caso específicamente también el Archivo General de la Nación. Entonces, ¿cuáles son esos elementos claves? Por ejemplo, si nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con Records Manager, empezamos capturando como tal los documentos, haciéndole una clasificación a esos documentos, y en ese momento lo tenemos dentro de nuestro archivo de gestión. Finalmente, podemos enviarlos a través de una cadena de custodia, declararlos como registros y enviarlos como tal a un archivo, sea el archivo de gestión, el archivo que estoy yo moviendo a diario en mi operación, o un archivo histórico luego de que ya ha pasado algún tiempo. Y dentro de ese mismo archivo, finalmente yo puedo definirle cuáles son las reglas bajo las cuales voy finalmente a eliminar como tal el documento, el físico, y a mantener el digital, o inclusive eliminar el digital, pero pues ya en un periodo posterior. En la imagen de la derecha se alcanza a ver un poco lo que es Record Manager, donde se ve la definición del file plan, donde voy yo organizando todo mi plan de archivo. Entonces vamos directamente a ingresar a la plataforma. Ahí alcanzan a ver la plataforma. No se quedó pegado en la presentación. Todo bien, John, sí, estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, este como tal es el Records Manager, donde tenemos definido el file plan corporativo. Si ustedes ven, nosotros podemos hacer las agrupaciones de los tipos documentales según las series y las subseries que nosotros definamos dentro de nuestra compañía, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo estoy posicionado en una carpeta de la serie de cuentas por pagar, viendo un tema de facturas. Digamos que es independiente el tipo de documentos, pero lo que les quiero mostrar específicamente es cómo nosotros con esta herramienta podemos darle cumplimiento a todos los temas relacionados a disposición y tablas de retención. Por ejemplo, este tipo de documentos que son facturas, nosotros tenemos instrucciones de disposición que podemos configurar, y en este caso está para eliminarse en un periodo específico que nosotros les definamos. Vamos a ver estas facturas del 2009. Por acá tiene definido que como disposición nosotros podemos, después de los 7 años de que se haya cerrado como tal un contrato, los documentos que estén asociados a este contrato, estos documentos pueden ser eliminados. Podemos también definirle si este es un registro que sea vital, y que sea vital nos obliga a que la plataforma nos empiece a enviar una serie de notificaciones para hacerle seguimiento, ya sea para su eliminación o validar que no se haya eliminado, o si ha cambiado en el tiempo. ¿Sí? Son algunas de las características, digamos, generales como tal de las reglas que yo puedo definir, pero no son las únicas. Entendiendo, por ejemplo, vamos a ir por acá, perdón, que yo puedo y necesito definir cuáles son las ubicaciones de las bodegas o de los archivos donde yo puedo almacenar mis documentos. Entonces puedo parametrizar todas las que necesite, y con base a esto jugar con ellas para indicarle, luego de que declaro un documento como registro, decirle este documento se encuentra ubicado en tal bodega que está en tal dirección, y la caja en la que se encuentra tiene un código de barras tal, que es la que me dice finalmente, por ejemplo, el estante, la columna o la ubicación exacta de ese documento. Hay algunos casos especiales para algunos documentos que necesitamos. Digamos, nosotros le definimos una tabla de retención de 1 año, por decir algo, pero resulta que al mes 10 se empezó un proceso judicial que me pide hacer una investigación sobre todo el expediente, y no puedo eliminar el documento entonces cuando se cumplan los 12 meses. Entonces lo que hacemos es que los marcamos como congelados debido a una situación en específica, y eso lo que hace es que me controla los tiempos que yo haya definido para su eliminación, ¿sí? Por acá yo puedo definirle cuáles son esas condiciones, si le puedo decir que están basadas en una fecha en específica y por qué motivo, ¿sí? Digamos que en este caso fue por algo asociado a una auditoría.
pero podemos hacerlo también de esa manera. Con esto vamos cumpliendo también con todo lo relacionado a la normativa en caso de que esos documentos tienen un valor probatorio. Puedo definir una serie de acciones que son las que se van a ejecutar una vez se empiecen a cumplir los tiempos de retención. Yo puedo decirles que hay algunos documentos que se pueden destruir de forma automática y no requieren ninguna validación. Hay algunos que sí necesitan una revisión antes de hacer su eliminación por temas de seguridad o lo delicado de que trate el documento, y le puedo definir una serie de eventos que son los que van a hacer que se ejecute una acción. Por ejemplo, yo puedo definir uno que me indique que cuando se cerró una cuenta, pues ya puedo como tal ejecutar la siguiente fase dentro del cumplimiento del tiempo de retención de mi archivo. Entonces voy a regresarme por acá al File Plan y les voy a mostrar. Por acá abajo tenemos también una vista de registros físicos en los que yo puedo ver, por ejemplo, si un documento es un registro físico, si ya lo tengo archivado en una caja, si es un registro electrónico, y todo eso lo que me hace es variar la información que yo tengo relacionada en el documento referente a su ubicación y demás. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proceso de PQRs, que es súper importante mantener como tal los documentos disponibles en el gestor documental, y además asociarles a ellos unas fechas de cumplimiento tanto de los procesos a los que está asociado las PQR, como el proceso, como los tiempos en los que yo necesito garantizar de que esos documentos estén disponibles como tal en la plataforma. Entonces, digamos que a grosso modo, corto el tiempo, pero esa es como las funcionalidades de cara a la gestión como tal de las tablas de retención y los tiempos de disposición dentro de la herramienta. Algo que no quiero irme sin mostrarles es, por ejemplo, yo les mencionaba que una de las fases es la captura, y una herramienta que nos ayuda para eso es DataCap. Aquí podemos ver, por ejemplo, si tenemos una factura, cuáles son los campos que DataCap va a capturar. Esto lo hace aplicando tecnología de OCR, de reconocimiento inteligente de caracteres. Entonces yo le digo dónde se encuentran los campos, y cuando llega un nuevo documento, él va a tomar esa plantilla de ese documento y le va a extraer la información que yo le marqué como la que podía extraer del documento. Entonces, por ejemplo, miren que a pesar de que son diferentes los formatos, cada campo yo le defino dónde se encuentra y él hace la extracción automática. Una vez que hace esa extracción, lo puedo entregar a mi repositorio documental, donde le voy a aplicar todas las tablas de retención que les mencioné, y puedo consultar el documento, por ejemplo este que estábamos viendo, y este es el resultado final. Tengo el documento en el repositorio con todos los metadatos que me ayudan a su ubicación, y a su vez a hacer un análisis como tal de mi repositorio para identificar tendencias sobre la documentación que yo tengo almacenada en el repositorio, y puedo sobre este realizar una serie de acciones gracias a un visor que también tiene integrada la plataforma. Entonces, digamos que ese es como un recorrido un poco rápido de algunas de las principales capacidades que tiene como tal la plataforma. Creo que estoy justo en el tiempo. Entonces, Diego, si quieres mencionar algo, ¿alguien tiene alguna pregunta o consulta adicional? Listo, muchísimas gracias, Frank. Yo creo que ya vamos a dar por terminado el evento. Pues nada, muchísimas gracias a todos de verdad por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que realmente los temas que se trataron hoy hayan sido de interés para todos. Recuerden que vamos a tener más sesiones. El día 21 a las 9 también los esperamos para hablar acerca del manejo de información y datos en gobierno, y para el día 24 también vamos a hablar de continuidad digital y seguridad. Tenemos esos dos siguientes webinars enfocados a gobierno, y que pues también esperamos que ustedes puedan compartir la invitación entre sus contactos. También que sepan que esta sesión pues la hemos grabado para podérselas enviar a ustedes también para que la tengan, y también pues para que la puedan compartir dentro de sus contactos. No sé si alguien tenga alguna pregunta de alguno de los temas que vimos. Si quiere resolver alguna duda, pues estamos abiertos, y pues nos dice por aquí por el chat y le damos
la palabra para que pueda preguntar lo que quiera. Sí, bueno, aclarar también que quien quiera, pues obviamente estamos abiertos a tener sesiones ya más privadas o más específicas con cualquiera de ustedes para tratar sus problemáticas más concretas, ¿no? También estamos abiertos, ahí les estaremos facilitando nuestros contactos para que también pues, nos puedan contactar y pues ya más en sesiones privadas pues podamos resolver sus problemáticas. Bueno, también recordar cualquier inquietud que tengan, información que quieran ver de Dakartech, la pueden consultar en la página www.dakartech.com.co. Ahí también tenemos pues toda la información que vimos el día de hoy publicada y vamos a tener pues también el video de lo que vimos hoy en la página web. Y también pues tenemos ahí el acceso para que se contacten con nosotros vía formulario, vía chat, pero como ustedes lo requieran. Pues nada, vamos por terminar entonces la sesión. Estamos ahí en espera de que nos acompañen en la siguiente sesión. Les vamos a enviar también en su momento pues para que tengan ahí el acceso al enlace para conectarse. Muchísimas gracias y un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a todos.